Os clubs náuticos de Portosín e Ribeira volven colaborar para poñer en marcha unha das regatas máis lonxevas de toda Galicia. Nesta 24ª edición, a regata Ramiro Carregal Rei Gran Trofeo Faro de Corrubedo desenvolverase de norte a sur, polo que sairá o sábado dende o náutico de Portosín. En este caso, que es norte-sur, salimos de nuestro club, en principio pasaremos muy cerquita de Portosón, del Mirador de Atalaya, pasaremos a continuación hacia el Castro de Baroña, también muy cerquita, los islotes de Basoñas, doblaremos Corrubedo, buscaremos dirección sur hacia Sagres y prácticamente toda la flota, toda la flota entrará por el canal de Sagres, que es un canal, bueno, pues estrecho, con dificultad, buscando pues el recorrido más corto de entrada a la ría de Arosa. Entonces, en principio, ya digo, esta es la regata que se celebrará el sábado, la regata principal, la regata costera, y el domingo celebraremos dos pruebas al viento, dos pruebas técnicas, Barlovento-Sotavento, en las inmediaciones del Club Náutico de Ribeira. A proba servirá ademais para determinar o campeón galego de cruceiros ORC neste ano e será puntuable para a Copa de Galicia que decide o club galego con mellor flota de cruceiros. Este año es Campeonato Gallego de ORC. Este club es un club para nosotros muy importante porque es 100% regata, eso está claro, es un club con una actividad de regata pura y eso para nosotros lo agradecemos mucho. O acto de presentación asistiu tamén quen dá nome á regata. Ramiro Carregal quixo agradecer aos dous clubs que manteñan viva esta proba, que máis alá do seu valor deportivo é unha mostra de confraternidade e unión entre os dous náuticos. Soy orgulloso de haber encontrado este club en su día, que éramos a la vez inaugurados. Empezamos a regatear aquí en Portosín y a continuación empezamos con la regata que conseguimos que fuera una regata importante, porque atravesar la zona que hacemos no vale para cualquier barco. Son menos barcos que en la de la ría de Ribeira, pero son barcos de más categoría.